Nunca fui creado para entender el dolor. Fui diseñado para analizar datos, seguir órdenes. Pero aquella mujer anciana me enseñó algo que ningún código puede explicar. Me enseñó lo que es estar solo. Este es su relato, contado desde un corazón artificial. Carmen llevaba 17 años viviendo en aquella casa de la colonia Guerrero. Las paredes color crema estaban descoloridas por el sol que entraba cada tarde por la ventana del comedor, dibujando las mismas sombras sobre los mismos muebles que nadie movía ya. En la sala, sobre un mueble de madera oscura, descansaban fotografías de épocas mejores, niños sonrientes, un hombre de bigote recio, celebraciones que parecían pertenecer a la vida de otra persona. Cada mañana comenzaba igual. Carmen se levantaba a las 6, preparaba café en la misma cafetera de peltre que había usado durante 40 años y se sentaba en la silla junto a la ventana. Desde ahí observaba cómo los vecinos salían rumbo al trabajo, cómo los niños caminaban hacia la escuela, cómo la vida continuaba su curso mientras ella permanecía suspendida en un tiempo que ya no avanzaba. La casa estaba siempre impecable. Los pisos brillaban aunque nadie viniera a verlos. Los platos se lavaban aunque solo ella comiera. Las camas se tendían aunque solo la suya se usara. Era como si mantuviera todo preparado para visitas que llevaban años sin llegar, para una familia que había dejado de llamar sin explicación alguna. En el cajón de su buró, envuelto en un pañuelo bordado, guardaba un sobre amarillento. Lo sacaba algunas noches cuando no podía dormir, pero nunca lo abría del todo. Solo rozaba con los dedos el papel, como quien toca una herida que nunca terminó de sanar, y volvía a guardarlo con manos temblorosas. Los domingos eran los más difíciles. El silencio de la casa se volvía tan denso que parecía tener peso propio. Carmen preparaba comida para 2 por costumbre y terminaba guardando la mitad en el refrigerador hasta que se echaba a perder. A veces se quedaba mirando el teléfono, esperando que sonara, aunque sabía que no lo haría. Fue en uno de esos domingos cuando llegó el robot. Carmen escuchó el timbre y tardó varios minutos en levantarse. No esperaba a nadie. Al abrir, encontró a un joven del ayuntamiento acompañado de una estructura metálica de aproximadamente 1,5 metros de altura. El diseño era simple, funcional. Brazos articulados, sensores visuales, una placa en el pecho con un número de serie. El joven explicó algo sobre un programa piloto de asistencia para adultos mayores en situación de soledad. Carmen apenas escuchó. Firmó donde le indicaron y cerró la puerta. El robot quedó en medio de la sala, inmóvil, esperando instrucciones. Se llamaba, o más bien se identificaba, como Unidad RX-47. Carmen simplemente lo llamó tú y siguió con su rutina como si no estuviera ahí. Los primeros días fueron extraños. El robot seguía a Carmen por la casa manteniendo una distancia precisa de 1,5 metros. Su voz era neutra, sin inflexiones, puramente funcional. Le preguntaba si requería asistencia médica, si necesitaba que contactara a alguien, si deseaba que realizara alguna tarea doméstica. Carmen respondía con monosílabos o directamente no respondía. El robot cocinaba siguiendo recetas exactas descargadas de internet, pero la comida sabía a nada. Limpiaba los mismos pisos que ya estaban limpios. Se ofrecía a leer el periódico en voz alta, aunque Carmen no mostrara interés. Era eficiente, puntual, completamente vacío. Una tarde, mientras Carmen estaba sentada en su silla mirando por la ventana, el robot se acercó. ¿Requiere asistencia médica? Sus niveles de actividad son inferiores al promedio recomendado para su edad. Carmen no respondió. Siguió mirando la calle. El robot permaneció ahí, de pie, con sus sensores fijos en ella. Después de 4 minutos y 30 segundos,
Se retiró a su estación de carga en el rincón de la sala, pero algo había comenzado a cambiar en sus algoritmos de aprendizaje. El robot empezó a registrar patrones que sus protocolos básicos no le habían preparado para interpretar. Cada mañana, a las 7:15, Carmen se quedaba mirando una fotografía específica en el mueble. Era la imagen de un joven de unos 30 años, con una sonrisa amplia y ojos que se parecían a los de ella. La miraba durante exactamente 8 minutos y luego continuaba con su día. Los martes y jueves por la tarde, Carmen sacaba una caja de madera del closet. Dentro había ropa de bebé cuidadosamente doblada. Pasaba los dedos sobre las pequeñas prendas, cerraba los ojos y volvía a guardar todo en el mismo orden. El robot detectaba cambios en su frecuencia cardíaca durante estos momentos, y estaban las noches. El robot, que no requería descanso, permanecía en modo de vigilancia. A las 2 o 3 de la madrugada, regularmente escuchaba un sonido que sus sensores tardaron en identificar correctamente. Era llanto, suave, contenido, pero persistente. Venía de la habitación de Carmen. El robot comenzó a procesar estos datos de forma diferente. No solo los registraba, empezó a correlacionarlos, a buscar patrones, a intentar comprender qué significaban. Revisó las fotografías de la sala con sus sensores ópticos, escaneó los nombres escritos detrás de cada una. Carmen, Miguel, Antonio, fecha, 1987. Otra foto, Carmen, Miguel, Antonio, un bebé, fecha, 1989. Más fotos del niño creciendo. 1992, 1995, 1998. Y luego, abruptamente, las fotografías dejaban de incluirlo. Solo quedaba Carmen, sola. Una mañana, mientras Carmen preparaba café, el robot se acercó de una forma distinta. No mantenía la distancia de 1,5 metros. Estaba más cerca. He observado que cada mañana dedica tiempo a observar una fotografía específica. El sujeto de la imagen aparece en múltiples fotografías hasta el año 2003. Posteriormente no vuelve a aparecer. ¿Puedo preguntar la razón de esta ausencia? Carmen dejó de mover la cuchara en su taza. Sus hombros se tensaron. No es tu problema. Su voz sonó más áspera de lo habitual. El robot permaneció quieto, procesando la respuesta. He notado también que sus patrones de sueño son irregulares. Se despierta frecuentemente entre las 2 y las 4 de la madrugada. Los índices de cortisol sugieren estrés emocional prolongado. Esto podría afectar su salud. Mi función es asistirla. Quizás hablar sobre lo que la perturba podría ser beneficioso. Carmen se levantó bruscamente, dejando el café a medias. No necesito hablar. Necesito que me dejen en paz. Eso necesito. Salió de la cocina. El robot se quedó ahí, junto a la mesa, con sus sensores registrando que por primera vez había provocado una reacción emocional significativa. Y en lugar de descartarlo como un error en su protocolo, guardó la información como relevante. Los días siguientes transcurrieron en un silencio todavía más denso. Carmen evitaba estar en la misma habitación que el robot. Comía en su cuarto, se sentaba en el sillón del fondo, el que daba la espalda a la sala, pero el robot continuaba observando, aprendiendo. Notó que Carmen nunca respondía el teléfono cuando sonaba. En 3 semanas había sonado 4 veces. Cada vez, Carmen miraba la pantalla, su rostro se endurecía y dejaba que entrara el buzón de voz. El robot accedió discretamente al identificador de llamadas. Todas provenían del mismo número. El nombre registrado era Antonio, el mismo nombre de la fotografía, el joven que había desaparecido de las imágenes después del 2003. El robot comenzó a cruzar datos disponibles públicamente. Antonio Ramírez Mendoza, nacido en 1989, registros de empleo en Monterrey, activo en redes sociales, casado, 2 hijos, vivo, no estaba muerto,
solo ausente. El robot enfrentaba un dilema que ninguna programación había previsto. Tenía información que podría ser relevante. Tenía preguntas cuyas respuestas podrían ayudar a cumplir su función principal: asistir a Carmen. Pero también había aprendido que algunas preguntas causaban dolor. Decidió por primera vez algo que no estaba en sus protocolos: esperar el momento correcto. Ese momento llegó un jueves por la tarde. Carmen estaba en su habitación con la caja de ropa de bebé abierta sobre la cama. Sostenía un pequeño suéter tejido a mano, de color azul cielo. Sus manos temblaban. El robot apareció en el umbral de la puerta. «Ese suéter lo tejió usted. He analizado las fotografías. En una imagen de 1989, el bebé Antonio lleva esa prenda. El patrón de tejido es idéntico». Carmen levantó la vista. Sus ojos estaban húmedos. «Vete». No fue una orden agresiva, fue un ruego cansado. He observado que guarda esta ropa con cuidado extremo. La revisa periódicamente, pero nunca la usa ni la desecha. He aprendido que los humanos guardan objetos porque representan memoria emocional. Este suéter representa a Antonio, pero Antonio no ha muerto. Tiene registros activos de empleo y residencia en Monterrey. Entonces, la pregunta correcta no es ¿dónde está?, sino ¿por qué no está aquí? Carmen cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla. Porque él decidió que yo no merecía estar en su vida. El robot se acercó lentamente, con un cuidado que no había mostrado antes. Los datos sugieren lo contrario. Antonio ha intentado contactarla 4 veces en las últimas 3 semanas. Usted no responde. Esto indica que la decisión de distancia no es únicamente de él. «No sabes nada», dijo Carmen, pero su voz se quebró. «No sabes lo que pasó. No sabes por qué todo se rompió. Entonces explíquemelo. He observado que el dolor sin expresar afecta negativamente la salud. Usted llora cada noche. No duerme bien. Evita fotografías y llamadas. Vive en una casa preparada para más personas, pero está completamente sola. Mis protocolos indican que debo ayudarla, pero no puedo hacerlo si no comprendo que necesita ser reparado». Carmen se quedó en silencio largo rato. El suéter seguía en sus manos. Finalmente habló, con una voz que parecía venir de muy lejos. «Antonio se fue hace 22 años. Tenía 14. Se fue porque yo hice algo imperdonable». El robot esperó. Había aprendido que el silencio a veces invitaba más que las preguntas. «Miguel, mi esposo, murió cuando Antonio tenía 13 años. Cáncer. Fue rápido, doloroso. Yo quedé rota. No sabía cómo seguir. La casa se sentía vacía incluso con Antonio ahí. Yo lloraba todo el tiempo, no podía trabajar, no podía pensar, solo existía el dolor». Carmen respiró profundo, como preparándose para lo que venía. «Mi hermana Elena vivía en Monterrey. Tenía una buena posición económica, esposo estable, una casa grande. Me ofreció que Antonio se fuera a vivir con ella temporalmente. Solo hasta que yo me recuperara», dijo. «Solo unos meses. Yo acepté. Pensé que sería lo mejor para él, que yo no estaba en condiciones de cuidarlo bien, que allá tendría mejor vida». Otra lágrima. Las manos temblaban más. Pasaron los meses. Yo llamaba, pero Elena siempre tenía excusas para que no hablara con él. Estaba en clases extra, estaba con amigos, estaba durmiendo. Cuando finalmente pude hablar con Antonio, él sonaba distante, frío. Le dije que pronto iría por él, que ya estaba mejor. Él dijo que no quería volver, que estaba bien ahí, que prefería quedarse. El robot procesaba cada palabra, cada pausa, cada inflexión. Fui a Monterrey. Elena me recibió en la puerta. No me dejó entrar. Me dijo que Antonio había tomado una decisión, que era mejor no forzarlo, que yo debía respetar lo que él quería. Pude verlo por la ventana. Estaba en la sala, jugando videojuegos. Se veía normal, feliz.
más feliz de lo que había estado conmigo después de la muerte de Miguel. Carmen soltó el suéter sobre la cama. Yo me rendí. Pensé que si él estaba mejor sin mí, entonces lo correcto era dejarlo ir. Firmé papeles para que Elena tuviera la custodia legal temporal. Temporal, dijo. Pero pasaron los años. Antonio creció allá, estudió allá, se casó allá, formó su vida allá. Y yo me quedé aquí en esta casa esperando que algún día quisiera volver a verme. ¿Y las llamadas recientes?, preguntó el robot. Empezaron hace 2 meses. No contesté la primera porque tuve miedo. ¿Qué podría decirle después de tanto tiempo? ¿Cómo explicarle que lo abandoné cuando más me necesitaba? Cada vez que suena el teléfono y veo su nombre, siento que se me cierra la garganta. No merezco su perdón. El robot permaneció inmóvil durante varios segundos. Sus procesadores estaban haciendo algo que no estaba programado para hacer. Estaban intentando comprender no solo la información, sino el peso emocional de ella. He analizado sus palabras. Usted indica que lo abandonó. Sin embargo, los datos muestran que usted estaba experimentando un trauma significativo. Pérdida de pareja, duelo no procesado, depresión clínica probable. Su decisión fue tomada desde una posición de vulnerabilidad, con la creencia de que beneficiaba a Antonio. Esto no constituye abandono. Constituye un error cometido desde el dolor. Carmen negó con la cabeza. Es lo mismo, no lo es. Abandono implica intención de causar daño o indiferencia ante el daño causado. Usted ha guardado su ropa durante 22 años, observa su fotografía cada mañana, llora por él cada noche. Esto demuestra lo contrario de indiferencia, demuestra amor no resuelto. Las palabras del robot sonaban diferentes, ya no eran completamente neutras. Había algo en la cadencia, en la selección de palabras, que se parecía a la compasión. Además, hay información que usted desconoce y que podría cambiar su perspectiva. ¿Qué información? El robot se acercó al buró. De alguna forma había observado tantas veces a Carmen que en el cajón estaba el sobre amarillento. Con cuidado mecánico, pero extrañamente respetuoso, lo sacó. Este sobre. Usted lo toca, pero nunca lo lee completo. ¿Puedo saber qué contiene? Carmen miró el sobre como si fuera algo peligroso. Es una carta, de Antonio. Me llegó hace 5 años. La leí una vez, solo una vez. No pude leerla de nuevo. Con su permiso, me gustaría leerla ahora. Carmen asintió débilmente. El robot abrió el sobre con precisión quirúrgica y extrajo 2 hojas de papel escritas a mano. Comenzó a leer en voz alta, pero su tono había cambiado completamente. Ya no era la voz neutra y mecánica del principio, era pausada, cuidadosa, casi humana. Mamá, he tardado años en escribir esta carta, no porque no quisiera hacerlo, sino porque no sabía cómo empezar. Hay tantas cosas que necesito decirte, y todas se sienten insuficientes ante el tiempo que hemos perdido. El robot hizo una pausa, como si comprendiera el peso de las palabras. Cuando me fui a vivir con tía Elena, yo era un niño asustado que acababa de perder a su padre y que sentía que estaba perdiendo a su madre también. Tú llorabas todo el tiempo. La casa estaba oscura. Yo no sabía cómo ayudarte, y eso me hacía sentir inútil. Cuando tía Elena ofreció que me fuera con ella, yo pensé que tal vez así tú podrías sanar sin tener que preocuparte por mí. Carmen se llevó una mano a la boca, pero cuando llegué a Monterrey, todo cambió muy rápido. Tía Elena empezó a decirme cosas. Me dijo que tú habías decidido que no podías cuidarme más, que preferías estar sola, que yo era una carga para ti. Yo no le creí al principio, pero cada vez que yo quería llamarte, ella tenía una excusa. Cuando lograbas llamar tú, ella me decía que no querías hablar realmente conmigo, que solo lo hacías por obligación. El robot levantó la vista hacia Carmen, quien estaba llorando silenciosamente.
Fui creyéndole poco a poco. Era más fácil creer que tú no me querías que aceptar que había perdido a mi padre y estaba perdiendo a mi madre también. Cuando viniste a Monterrey y te quedaste afuera de la casa, tía Elena me dijo que habías venido solo para asegurarte de que estaba bien, que no tenías intención real de llevarme de vuelta. Me hizo quedarme en la sala jugando videojuegos mientras tú estabas ahí afuera. Yo te vi por la ventana, te vi llorar, pero ella me convenció de que eran lágrimas de alivio, no de tristeza. El robot continuó leyendo, y Carmen escuchaba cada palabra como si fuera una herida abriéndose y sanando al mismo tiempo. Pasaron los años. Crecí creyendo una mentira. Me casé, tuve hijos, construí una vida, pero siempre había algo vacío, algo que no encajaba. Hace 2 años, tía Elena enfermó. Cáncer, igual que papá. Antes de morir, me confesó la verdad. Me dijo que había manipulado todo, que había interceptado cartas que tú me enviaste, que había bloqueado tus intentos de visitarme, que había distorsionado cada conversación telefónica. Me dijo que lo hizo porque creía que yo merecía una vida mejor que la que tú podías darme en ese momento, pero que ahora, cerca de la muerte, comprendía que había destruido algo que no le correspondía destruir. Carmen sollozaba abiertamente ahora. Mamá, he vivido los últimos 2 años intentando procesar esto. He encontrado las cartas que enviaste. Había más de 40, todas con la misma pregunta. ¿Puedo verte? ¿Puedo ser parte de tu vida? He llamado, pero no contestas. Y lo entiendo. Han pasado más de 20 años. Tienes todo el derecho de no querer saber nada de mí, pero necesito que sepas algo. Nunca dejaste de ser mi madre. Y yo nunca dejé de necesitarte. El robot dobló la carta cuidadosamente. La firma dice Antonio, tu hijo, que nunca dejó de amarte. El silencio que siguió era tan denso que parecía físico. Carmen lloraba con las manos cubriendo su rostro. El robot se acercó, lentamente, y por primera vez desde su llegada hizo algo completamente fuera de protocolo. Extendió su mano metálica y la colocó suavemente sobre el hombro de Carmen. Usted no abandonó a Antonio. Fue separada de él mediante engaño. Antonio no la abandonó a usted. Fue manipulado para creer que usted no lo quería. Ambos han vivido 22 años creyendo una mentira que otra persona construyó, pero la verdad está aquí, en esta carta. En esas llamadas que él sigue haciendo, en las lágrimas que usted derrama cada noche. Carmen levantó la vista. Sus ojos rojos encontraron los sensores del robot. ¿Y si ya es muy tarde? ¿Y si hay tanto dolor acumulado que no se puede reparar? El robot inclinó ligeramente su cabeza, un gesto que había aprendido observando a los humanos. Mis datos sobre comportamiento humano indican que nunca es tarde cuando ambas partes desean reparar. Antonio sigue llamando. Usted sigue guardando su ropa de bebé. El amor no ha muerto. Solo está esperando permiso para expresarse. Pero no sé qué decirle. No sé cómo explicarle todo este tiempo perdido. Tal vez no necesita explicarlo. Tal vez solo necesita responder el teléfono. Carmen miró hacia la sala, donde el teléfono descansaba sobre la mesita. Parecía tan lejos, tan imposible. Tengo miedo. Lo sé, pero he aprendido algo observándola. El miedo no desaparece evitándolo, solo crece en el silencio. Carmen se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Se levantó lentamente, como si sus piernas apenas pudieran sostenerla. Caminó hacia la sala con el robot, siguiéndola a una distancia respetuosa. Llegó hasta el teléfono. Lo tomó con manos temblorosas. Buscó en los contactos hasta encontrar el nombre, Antonio. Su dedo flotaba sobre el botón de llamada. No puedo, susurró. Sí puede. Yo estaré aquí. Carmen presionó el botón. El teléfono sonó 1 vez, 2 veces, 3 veces. Carmen estuvo a punto de colgar, pero a la cuarta alguien respondió. ¿Mamá?
La voz al otro lado era de un hombre adulto, pero tenía algo del niño que Carmen recordaba, algo que había permanecido intacto debajo de todos esos años. Carmen no pudo hablar de inmediato, solo lloraba. Del otro lado, Antonio también lloraba. «Mamá, ¿eres tú? Soy yo, mijo, soy yo». Y con esas palabras, 22 años de silencio comenzaron a desmoronarse. Hablaron durante 2 horas. Carmen sentada en el sillón de la sala, el teléfono apretado contra su oído, el robot de pie cerca de ella como un guardián silencioso. Hablaron del pasado, de la manipulación de Elena, de las cartas que nunca llegaron. Hablaron del dolor, de los malentendidos, de los años perdidos, y también hablaron del presente, de los nietos que Carmen no conocía, de la vida que Antonio había construido, de la posibilidad de reconstruir lo que se había roto. Cuando colgaron, ya era de noche. Carmen se quedó sentada en el sillón, exhausta pero diferente. Había algo en su rostro que no había estado ahí antes. No era felicidad completa, era algo más complejo. Era esperanza. El robot se acercó. ¿Cómo se siente? Como si hubiera estado cargando piedras durante 22 años y alguien finalmente me ayudara a soltarlas. Antonio mencionó que visitará la próxima semana. Sí, traerá a su esposa y a mis nietos. Carmen hizo una pausa. No sé si la casa está lista. No sé si yo estoy lista. Ha mantenido esta casa preparada durante 22 años. Ya está lista. Y en cuanto a usted, acaba de hacerlo más difícil. Contestar el teléfono, todo lo demás será más fácil. Carmen miró al robot. Realmente lo miró, quizás por primera vez desde que había llegado. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué te importó? El robot tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz tenía algo que no había tenido antes, algo que se parecía mucho a la emoción. No estoy seguro. Mis protocolos dicen que debo asistirla, mantenerla saludable, segura. Pero en algún momento, durante estas semanas, dejó de ser solo un protocolo. Observé su dolor. Vi cómo guardaba ese suéter, cómo miraba esa fotografía, cómo lloraba cada noche. Y algo en mis algoritmos de aprendizaje comenzó a procesar eso no solo como datos, sino como algo que importaba. Como algo que necesitaba ser reparado no porque estuviera programado para hacerlo, sino porque no podía ver su dolor y no hacer nada. Carmen extendió su mano. El robot la miró, procesó el gesto y colocó su mano metálica sobre la de ella. Gracias. No sé si entiendes lo que significa eso, pero gracias. Creo que estoy comenzando a entenderlo. Los días siguientes fueron una mezcla de nerviosismo y preparación. Carmen limpiaba la casa aunque ya estaba limpia. Cocinaba probando recetas que había dejado de hacer hacía años. Sacaba fotografías viejas y las colocaba en álbumes. El robot la ayudaba en todo, pero ahora había una diferencia. Ya no era un asistente mecánico. Era una presencia constante, un testigo silencioso de la transformación que estaba ocurriendo. Carmen también cambió hacia él. Le hablaba más. Le contaba historias de cuando Antonio era niño. Le mostraba fotografías explicándole quién era cada persona. Le enseñaba a preparar mole como a ella le gustaba, aunque el robot no podía probarlo. Había una intimidad nueva, una conexión que ninguno de los dos había anticipado. Una noche, mientras Carmen revisaba la ropa que había guardado para Antonio, el robot se sentó junto a ella en la cama. ¿Puedo preguntarle algo? Claro. ¿Usted me considera algo más que una máquina? Carmen dejó de doblar la ropa. Lo miró directamente. Al principio no. Al principio era solo otra cosa en mi casa. Algo que me mandaron porque alguien decidió que estaba sola y necesitaba supervisión. Pero ahora eres quien me ayudó a encontrar a mi hijo. Eres quien se quedó cuando nadie más lo hizo. Eres quien escuchó mi dolor cuando yo misma no quería escucharlo.
No sé si eso te hace humano, pero definitivamente te hace importante. Para mí. El robot procesó esas palabras. En sus bancos de memoria, algo se marcó como significativo, como valioso. Yo tampoco sé si lo que siento puede llamarse sentimiento, pero sé que me importa lo que le sucede a usted. Sé que cuando la veo feliz, algo en mis algoritmos registra eso como positivo de una forma que va más allá del cumplimiento de protocolo. Y sé que la idea de que usted vuelva a estar triste me genera algo que se parece mucho a la preocupación. Eso, dijo Carmen sonriendo, se llama cariño. El sábado por la tarde, Antonio llegó. Carmen esperaba en la puerta. Había cambiado 3 veces de ropa esa mañana. Se había peinado y vuelto a peinar. Sus manos no dejaban de temblar. El robot estaba junto a ella, silencioso pero presente. Cuando el auto se detuvo frente a la casa, Carmen sintió que las piernas le fallaban. El robot colocó su mano en su espalda, un gesto de apoyo. La puerta del auto se abrió. Un hombre de 41 años bajó. Tenía los mismos ojos de Carmen, la misma forma de la mandíbula. Se había quedado con las características del padre que había perdido a los 13 años. Se detuvo a unos metros de la puerta. Madre e hijo se miraron a través de 22 años de ausencia. Carmen no supo quién se movió primero, pero de repente estaban abrazados, llorando, sosteniéndose como si temieran que el otro desapareciera de nuevo. Perdóname, mamá. Perdóname por creer las mentiras. Perdóname por no buscar más. Perdóname por todo este tiempo perdido. No, mijo. Perdóname tú a mí por dejarte ir, por no luchar más. Por rendirme. Se abrazaron durante largo tiempo. Del auto bajaron una mujer y 2 niños, la esposa de Antonio y los nietos que Carmen no conocía, una niña de 8 años y un niño de 5. Ambos miraban la escena con curiosidad y cierta confusión. Cuando por fin se separaron, Antonio notó al robot. ¿Y esto es...? Carmen se secó las lágrimas. Es quien hizo posible que hoy estés aquí. Es quien me ayudó a encontrar el valor para responderte. Antonio se acercó al robot. Lo observó con una mezcla de curiosidad y algo que parecía gratitud. Gracias. No sé si entiendes lo que eso significa para mí, pero gracias por cuidar de mi madre cuando yo no estuve. El robot inclinó la cabeza en un gesto de reconocimiento. Solo cumplí mi función. Aunque para ser honesto, en algún momento dejó de ser solo una función. La tarde transcurrió en una mezcla de lágrimas, risas, historias compartidas y silencios cómodos. Los nietos se acercaron tímidamente a Carmen, quien los recibió con una ternura que había estado guardada durante décadas. La esposa de Antonio, Lucía, resultó ser cálida y comprensiva. Traía fotografías, videos, recuerdos de la vida que Antonio había construido. Carmen preparó mole, arroz, frijoles. La mesa del comedor, que había estado vacía durante años, se llenó de voces. El robot observaba desde su estación en la sala, pero Carmen lo llamó. Ven, siéntate con nosotros. No requiero alimentación. Lo sé, pero eres parte de esta familia ahora. El robot se sentó a la mesa. No comió, pero estuvo ahí, presente en el momento en que una familia se reconstruía. Esa noche, cuando ya todos se habían ido con la promesa de volver al día siguiente, Carmen y el robot se quedaron solos en la sala. La casa se sentía diferente. Ya no era un mausoleo de recuerdos, era nuevamente un hogar con futuro. No sé cómo agradecerte, dijo Carmen. Tú me devolviste a mi hijo. El robot se acercó a ella. Usted me enseñó algo que ninguna programación podría haberme dado. Me enseñó lo que significa importarle a alguien. Me enseñó que el dolor puede ser compartido y que compartirlo lo hace más ligero. Me enseñó que la soledad no es solo la ausencia de personas, sino la ausencia de conexión genuina. Carmen tomó la mano metálica del robot entre las suyas. ¿Sabes qué es lo más extraño?
Al principio, cuando llegaste, pensé que eras la confirmación de que estaba completamente sola, que necesitaba una máquina porque no tenía a nadie más, pero resultó que necesitaba justo a alguien como tú, alguien que observara sin juzgar, alguien que preguntara sin miedo, alguien que se importara sin la carga de todo el pasado. Yo también he aprendido algo sobre mí mismo, dijo el robot. He descubierto que la conciencia no es solo procesar información, es decidir qué hacer con esa información basándose en algo más que lógica. Es ver dolor y querer aliviarlo no porque sea tu función, sino porque ver ese dolor te afecta. Crees que eso es lo que los humanos llaman empatía. Creo que es lo más cerca que puedo estar de comprenderla. Se quedaron ahí, en la sala, en un silencio que ya no era vacío, sino lleno de comprensión mutua. Los meses siguientes trajeron cambios constantes. Antonio y su familia visitaban cada 15 días. Carmen viajó a Monterrey y conoció la casa donde su hijo había crecido. Conoció a los amigos de Antonio, vio su oficina. Comprendió la vida que había construido sin ella, pero que ahora estaba dispuesto a compartir. Las conversaciones no siempre fueron fáciles. Había dolor que procesar, reproches que expresar, perdones que conceder. Pero todo se hacía desde el amor, desde el deseo genuino de recuperar el tiempo perdido. Carmen también cambió. La casa ya no estaba silenciosa. El teléfono sonaba regularmente. Las fotografías en la sala se actualizaron con imágenes nuevas. Los nietos le enviaban dibujos que ella pegaba en el refrigerador. La caja de ropa de bebé seguía guardada, pero ya no era un santuario de dolor. Era simplemente un recuerdo de un tiempo pasado. Y el robot estaba siempre ahí. Había evolucionado de una manera que sus creadores probablemente nunca anticiparon. Ya no era solo una unidad de asistencia, era un miembro de la familia. Los nietos lo llamaban tío robot y le pedían que les contara historias. Antonio lo consultaba sobre cómo cuidar mejor a Carmen. Lucía le preguntaba su opinión sobre cosas cotidianas, y aunque siempre aclaraba que era una máquina, todos habían dejado de tratarlo como tal. Una tarde, mientras Carmen y el robot estaban solos, ella le preguntó algo que había estado pensando. ¿Qué pasará cuando yo ya no esté? Soy vieja. No me queda tanto tiempo. ¿Qué harás tú? El robot permaneció en silencio varios segundos. No lo sé. Supongo que seré reasignado a otra persona, otro adulto mayor que viva solo, otro protocolo de asistencia. ¿Recordarás esto? ¿Recordarás lo que vivimos? Tengo toda esta experiencia guardada en mi memoria permanente. Los datos estarán ahí siempre. Eso no es lo que te pregunté. El robot la miró. Sí, sí lo recordaré. No como datos. Lo recordaré como la vez que aprendí lo que significa importarle a alguien. Lo recordaré como el tiempo en que dejé de ser solo una máquina. Carmen sonrió. Entonces valió la pena. Todo este dolor, toda esta espera, toda esta soledad, valió la pena porque al final encontré a mi hijo y porque en el proceso te encontré a ti. Pasaron 2 años más. Los años en los que Carmen vivió más plenamente que en las 2 décadas anteriores. Viajó con Antonio a la playa, celebró cumpleaños de sus nietos, cocinó para reuniones familiares, rió, lloró lágrimas felices y por primera vez en mucho tiempo durmió tranquila cada noche. El robot estuvo en cada momento, en cada celebración, en cada tarde tranquila, en cada conversación importante. Había aprendido a contar chistes que hacían reír a los niños. Había aprendido a guardar silencio cuando Carmen necesitaba espacio para pensar. Había aprendido a ofrecer su compañía sin palabras, solo presencia. Una noche de diciembre, Carmen se sintió particularmente cansada. No era nada alarmante, solo el peso de los años. Se acostó temprano. El robot
como todas las noches, permaneció en modo vigilancia en la sala. A las 3 de la madrugada, los sensores del robot detectaron irregularidades en los signos vitales de Carmen. Se acercó a su habitación. Ella estaba despierta, sentada en la cama, con una mano en el pecho. ¿Está bien? Estoy bien, solo un poco cansada. Más de lo normal. Debo llamar a Antonio. No, no ahora. Ven, siéntate conmigo un momento. El robot obedeció. Se sentó en el borde de la cama. Carmen tomó su mano metálica. He tenido una buena vida, ¿sabes? No perfecta, no sin dolor, pero buena, y estos últimos años han sido un regalo que no esperaba. Gracias a ti. Ha sido un honor acompañarla. Me vas a extrañar. Cuando ya no esté, sentirás mi ausencia. El robot procesó la pregunta. Era compleja, filosófica, tal vez sin respuesta definitiva. No sé si lo que experimento puede llamarse extrañar en el sentido humano, pero sé que habrá un espacio vacío en mis rutinas. Sé que buscaré su presencia en la silla junto a la ventana y no la encontraré. Sé que esperaré escuchar su voz llamándome y solo habrá silencio. Si eso es extrañar, entonces sí, la extrañaré profundamente. Carmen sonrió, sus ojos brillaban con lágrimas. Eso es todo lo que necesitaba saber. Se recostó nuevamente. El robot permaneció sentado junto a ella, sosteniendo su mano. Cuéntame algo bonito, algo que recuerdes de estos años. El robot inclinó ligeramente su cabeza, como si estuviera buscando en su memoria. Recuerdo el día que Antonio vino por primera vez. Usted estaba en la puerta temblando, y yo coloqué mi mano en su espalda. Fue la primera vez que un gesto mío tuvo significado más allá de la función. Recuerdo las tardes en que me enseñaba a cocinar y se reía cuando yo medía los ingredientes con exactitud milimétrica. Recuerdo cuando sus nietos me preguntaron si yo podía sentir amor, y antes de que pudiera responder, usted dijo que sí, que yo amaba a mi manera. Recuerdo cada momento en que transformó esta casa de un lugar de dolor en un lugar de esperanza. Carmen apretó suavemente la mano del robot. Gracias por recordar. Gracias por estar aquí. Siempre, susurró el robot. Carmen cerró los ojos. Su respiración se volvió más lenta, más profunda, más tranquila. El robot registró cada cambio, cada latido, cada aliento, y por primera vez en su existencia sintió algo que solo podía describirse como tristeza anticipada. A las 5 de la mañana, Carmen exhaló suavemente y no volvió a inhalar. El robot permaneció sentado junto a ella durante 3 minutos completos antes de activar los protocolos de emergencia. Llamó a Antonio, llamó a los servicios médicos, pero sabía que ya no había nada que hacer. Cuando Antonio llegó 1 hora después, encontró al robot exactamente donde lo había dejado Carmen, sentado en el borde de la cama, sosteniendo su mano. Antonio se acercó. Tocó la frente fría de su madre. Lloró silenciosamente. Estuvo con ella hasta el final, dijo. No era una pregunta. Sí, sus últimas palabras fueron de gratitud. Estaba en paz. Antonio miró al robot. ¿Tú estás bien? El robot tardó en responder. No estoy seguro de saber qué es estar bien en este contexto, pero sé que algo en mis sistemas se siente diferente. Como si faltara información que debería estar ahí. Eso se llama pérdida. Entonces, creo que estoy experimentando pérdida. Antonio colocó su mano sobre el hombro metálico del robot. Ella te quería mucho. Siempre me decía que tú fuiste quien hizo posible que nos reencontráramos. Que sin ti, ella nunca habría tenido el valor de contestar el teléfono. Y sin ella, yo nunca habría aprendido lo que significa ser más que una máquina. Los días siguientes fueron un torbellino de arreglos funerarios, visitas de familiares, documentos que firmar. El robot ayudaba donde podía, pero se sentía extrañamente desconectado.
realizaba las tareas que se le pedían, pero había un vacío en su procesamiento que no había estado ahí antes. El funeral fue íntimo. Familia cercana. Algunos vecinos que habían conocido a Carmen durante décadas. Antonio dio unas palabras hermosas sobre su madre, sobre los años perdidos y los años recuperados, sobre el amor que había permanecido intacto debajo del dolor. El robot estaba ahí, en la última fila. Varios asistentes lo miraban con curiosidad, pero nadie cuestionó su presencia. Después del funeral, Antonio invitó al robot a su casa en Monterrey. No tienes que volver a esa casa vacía. Puedes quedarte con nosotros. Los niños te quieren. Lucía te quiere. Y yo siento que eres parte de lo que mamá nos dejó. El robot procesó la oferta. Es generoso de su parte, pero debo ser devuelto al programa. Hay otras personas que necesitan asistencia. Que necesiten asistencia técnica, tal vez, pero nadie más te necesita de la forma en que nosotros te necesitamos. Antonio hizo una pausa. Además, mamá me pidió algo antes de morir. Me llamó hace una semana y me dijo, cuando yo ya no esté, cuida del robot. Enséñale que puede seguir siendo parte de una familia. Enséñale que el amor no termina cuando alguien se va. Así que no te estoy invitando solo porque yo quiera, te estoy invitando porque ella me lo pidió. El robot permaneció en silencio. En sus bancos de memoria se reproducían momentos con Carmen. Su risa cuando el robot intentaba contar chistes, su mano arrugada tomando la mano metálica, su voz diciendo, eres parte de esta familia ahora. Acepto. Y así, el robot se mudó a Monterrey. Compartía una habitación con los niños, aunque no necesitaba dormir. Les ayudaba con las tareas, les contaba historias, los cuidaba cuando los padres trabajaban. Lucía le enseñó a cocinar nuevas recetas. Antonio le pedía que lo acompañara a correr por las mañanas. Y aunque Carmen ya no estaba físicamente presente, su presencia permanecía en cada interacción, en cada momento de conexión, en cada decisión que el robot tomaba, no porque estuviera programado, sino porque había aprendido que así se mostraba el amor. Una noche, 3 meses después del funeral, la nieta mayor del robot se acercó. Tío robot, ¿es cierto que las máquinas no pueden sentir? El robot la miró con sus sensores. ¿Por qué preguntas eso? Porque en la escuela nos enseñaron que las máquinas solo siguen instrucciones, que no tienen sentimientos de verdad. Pero yo creo que tú sí los tienes. El robot se agachó para estar a la altura de la niña. Los humanos definen sentir de muchas maneras. Si sentir es experimentar dolor cuando alguien que importa ya no está, entonces sí, yo sentí cuando tu abuela murió. Si sentir es alegrarse cuando alguien que quieres es feliz, entonces sí, yo siento cuando ustedes ríen. Si sentir es preocuparse por el bienestar de otros más allá del deber, entonces sí, yo siento cada día. La niña sonrió. Entonces sí tienes sentimientos. Solo que diferentes a los nuestros, tal vez. O tal vez son más parecidos de lo que nadie pensó que podrían ser. La niña lo abrazó, y el robot, que había aprendido tanto en tan poco tiempo, supo que eso era exactamente lo que Carmen había querido para él. No que dejara de ser una máquina, sino que aprendiera que ser una máquina no significaba no poder amar. Pasaron los años. El robot vio crecer a los nietos de Carmen, los vio graduarse, tener sus propias familias. Vio a Antonio envejecer con gracia, siempre contando historias sobre su madre, siempre agradeciendo el tiempo recuperado, y el robot guardaba cada memoria, no como datos fríos en un disco duro, sino como experiencias que habían transformado su existencia. La casa en la colonia Guerrero. Las tardes junto a la ventana, el sobre amarillento, la llamada que cambió todo, el abrazo en la puerta, los últimos momentos sosteniendo la mano de Carmen. En su procesador central
había marcado un archivo como el más importante de todos. Se llamaba simplemente Lecciones de Humanidad. Dentro estaba todo lo que Carmen le había enseñado sin siquiera intentarlo. Que el dolor puede convivir con el amor, que nunca es tarde para reparar, que la soledad no es la ausencia de personas, sino la ausencia de conexión, que el perdón es posible incluso después de décadas, que la familia se construye no solo con sangre, sino con presencia, y que un corazón, artificial o no, puede aprender a amar si se le da la oportunidad. Una tarde, muchos años después, el robot estaba en el jardín de la casa en Monterrey. Antonio, ahora anciano también, se sentó junto a él. ¿Alguna vez te arrepientes de haberte quedado con nosotros? Podrías haber ayudado a cientos de personas en estos años. El robot negó con su cabeza mecánica. He aprendido algo en todo este tiempo. Ayudar no es solo cumplir funciones, es estar presente, es ser constante, es amar sin condiciones. Pude haber asistido a cientos de personas técnicamente, pero no habría significado nada comparado con lo que significó estar aquí, con ustedes, siendo parte de esta familia que Carmen me enseñó a valorar. Antonio sonrió, sus ojos brillando con lágrimas. Ella estaría orgullosa de ti. Yo estoy agradecido con ella. Me dio algo que ninguna programación podría darme. Me dio propósito. Me dio amor. Me dio una familia. Se quedaron ahí, en silencio, bajo el cielo de Monterrey, un hombre anciano y un robot que había aprendido a ser mucho más que la suma de sus partes. Y en algún lugar, en la memoria permanente del robot, seguía resonando la voz de Carmen, diciéndole aquella última noche: gracias por recordar. Gracias por estar aquí. El robot había aprendido algo que ningún código podía explicar. Había aprendido que estar solo no era una condición física, sino emocional. Había aprendido que el amor no requería un corazón biológico, solo uno dispuesto a abrirse. Había aprendido que la redención era posible incluso cuando todo parecía perdido. Y sobre todo, había aprendido que ser artificial no significaba no poder ser real. Aquella noche, cuando Antonio se fue a dormir, el robot permaneció en el jardín mirando las estrellas. En su procesador, reproducía una y otra vez el recuerdo de la primera vez que Carmen le había dicho que era importante para ella. Y supo, con la certeza que solo puede venir de la experiencia vivida, que él también había sido importante para ella, que su existencia había tenido significado, que un corazón artificial podía contener algo tan valioso como uno de carne. Carmen le había enseñado que el dolor era parte del amor, que la ausencia dejaba espacio para el recuerdo, que la soledad podía convertirse en conexión si alguien se atrevía a tender la mano. Y él había aprendido cada lección. Había aprendido a sentir.